Utilizamos the si está sobreentendido de cuál sustantivo en específico estamos hablando, porque probablemente solo hay uno de ese sustantivo en la proximidad. ¿Ya? Si es que está sobreentendido de cuál sustantivo estamos hablando, porque es lleva the, porque es un sustantivo específico. ¿Sí? Por eso se llama el artículo definido, define un sustantivo en específico. Si sabemos de cuál sustantivo en específico estamos hablando, lleva the. Número 3. Utilizamos the si solamente hay uno de algo o alguien. The President of Ecuador, the Manager. ¿Okay? Da a entender que solo hay uno de ese. Por lo tanto, lleva the. Número 4. Generalmente utilizamos the antes de adjetivos superlativos. Ya saben ustedes lo que son los adjetivos superlativos. Entonces, aquí está un ejemplo de un adjetivo superlativo, lleva the highest. Aquí está otro ejemplo de un adjetivo superlativo, lleva the most interesting. ¿Okay? Número 5. Cuando utilizamos the antes de un adjetivo o adverbio, es porque ese adjetivo o adverbio representa a un grupo de personas. The rich, the poor, the elderly, ¿ok? Estos son adjetivos, este es un adverbio. Sin embargo, llevan the. Sabemos que normalmente eso no se puede hacer. Sin embargo, nos dice que cuando sí sucede que hay the antes de un adjetivo, ese adjetivo representa a un grupo de personas. Los ricos, los pobres, los ancianos. Número 6. Utilizamos the antes de inventos que están en singular. Les puse el ejemplo de the computer, the abacus. ¿Ok? Termina en S, pero está en singular. ¿Sí? Sigue siendo singular. Esto era el abacus, el abaco. ¿Ya? Son inventos que están en singular, por lo tanto lleva the. ¿Ok? Y número 7, utilizamos the antes del nombre común de un tipo de animal específico que esté en singular, si hablamos de ese tipo de animal en forma general. Y the wild goat, la cabra salvaje, está en singular y estamos hablando de la cabra salvaje en forma general. The Dalmatian, les puse aquí también una variedad de razas de perros. The husky, the Doberman, the Rottweiler, the Greyhound. The Brazilian Wandering Spider, todos son nombres comunes de un tipo de animal específico que está en singular y estamos hablando de ese animal en forma general. Por lo tanto, lleva the. Bien, esos son los 7 casos en los que se utiliza the. ¿Cuáles son los casos en los que no se utiliza the que ya vimos la clase anterior? Número 1, no utilizamos ningún artículo antes de deportes, asignaturas académicas o cualquiera de las 3 comidas principales del día. No se usa the. Número 2, no utilizamos ningún artículo antes de personas o cosas que están en plural y si hablamos de ellas en forma general. Entonces, si está en singular, generalmente lleva the. Si está en plural y hablamos de ellas en forma general, no lleva the. Qué interesante, ¿no? Les puse los ejemplos de tourists, turistas, opticians, glasses. Todas estas están en plural. Y estamos hablando de estos sustantivos en forma general. Por lo tanto, no lleva the. Número 3, no utilizamos ningún artículo antes de sustantivos abstractos. Ejemplos de sustantivos abstractos: odio, amor, alegría, tristeza, vida, muerte, etc. Les puse estos ejemplos: patience, good news, health. ¿Ok? Número 4, aquí es donde nos quedamos la clase anterior. Aquí les voy a explicar detenidamente. Dice, no utilizamos ningún artículo antes de los nombres propios de personas, ¿ok? Nombres propios de personas, empresas, ciudades, países, continentes, idiomas, días festivos, días de la semana, meses del año y elementos químicos. Ok, es bastante larga la lista. Pero netamente antes de nombres propios. Con esto se hace más sencillo esta regla. No utilizamos ningún artículo antes de nombres propios. ¿Qué son nombres propios? ¿Quién sabe qué son los nombres propios? Nombre de personas. Sí, ejemplo. Puede ser Juan. Juan. Carlos. Pedro. Pedro. Rita. María. María. Esos son nombres propios.
¿Ok? El Esos son nombre nombres de propios de personas. Nombres propios de empresas. ¿Alguien sabe el nombre propio de alguna empresa? Rosa Prima. Rosa Prima. Olimpo Flower. Olimpo Flower. Guarda Express. Coca-Cola. Coca-Cola, Carla Express. Bien, esos son nombres propios. Nombres propios de ciudades. O empresas. Quito. Quito. Cayambe. Quito, Cayambe. Nombres Azuay. propios de países. Viejo, Loja, Loja. De países. Ecuador, Perú, Estados Unidos, Perú, Estados Unidos. Bien. Nombres propios de continentes. Ecuador, Perú, Estados Unidos, Italia, El continente africano. África. Oceano. América, Asia, Europa. Nombres propios de idiomas. Quichua. Inglés. Español. Quichua, inglés, español, Portugués. Inglés. etc. Nombres propios de días festivos. 10 de agosto. 1 10 de de mayo, 24 de mayo, el 1 de mayo también. 1 de mayo, Carnaval, Navidad, Día del Trabajador, ¿Qué ¿ok? año? Un cumpleaños, Año viejo, Año Viejo. Nombres propios de días de la semana. Lunes, martes, miércoles, pues bien. Lunes, martes, miércoles, jueves. ¿En inglés? ¿Se saben en inglés? No, Thursday, Monday. Listo, Thursday, Monday, etc. Nombres propios de los meses del año. enero, Enero, febrero, febrero. marzo, abril, mayo, junio, Correcto. julio, ¿En inglés? no sé qué. March. March. Muy bien. Son las- Y nombres propios de elementos químicos. Carbón, oxígeno. Oxígeno, hidrógeno, Carbono, Calcio. calcio, carbono, carbono. Listo. Cloro. Ok, entonces nos dice que no utilizamos ningún artículo antes de los nombres propios de todo esto. Y les escribí algunos ejemplos en inglés. El primero, Simon has 4 children. ¿Qué significa? Simón. Copiarán ahí, ¿no? Ahí en sus hojitas copiarán la oración en español. Simón tiene 4 hijos. Copiarán ahí en sus hojitas con lápiz o con esfero. Simón tiene 4 hijos. Estaría mal decir así. Esto está mal, ¿ya? Esto no se hace. The Simon. Yo sé que en español sabemos decir el Simón tiene 4 hijos. Pero eso de hecho solo hacemos aquí en Cayambe. Incluso en otros lugares donde se habla español, es una grosería. Es una grosería empezar el nombre de una persona con el Pedro, el Juan, la María. Es más, aquí les quiero contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en Los Ángeles, y trabajaba en un restaurante, y mis compañeros de trabajo eran, en su mayoría, éramos hispanos, sobre todo mexicanos, era lo que más había, ¿ya? Y yo, un día, alguien me pregunta, ¿quién tiene tal cosa? A mí se me ocurre decir, la Gloria tiene. La Gloria me ha escuchado y me dice toda enojada, solo Gloria, no me trates como un animal, ¿ya? Entonces, en efecto, en otros lados, tratarle a la gente por la María, el Juan, es una falta de respeto, ¿ya? Solo hacemos eso aquí en Cayambe, que es parte de la cultura de aquí. Pero como regla general, no hagan eso, ¿ya? Lo mismo en inglés. En inglés decir, the Simon has 4 children, eso no se hace en inglés. No se utiliza the antes de nombres propios de personas. Nunca. Nunca se utiliza the antes de los nombres propios de personas. ¿Ok? Licen, una preguntita. Dígame. Entonces, ¿cómo se puede decir aquí, para no decir el Juan o el Luis, así, para no decir eso, ¿cómo se puede decir? Dicen. Luis, directo. Juan, Luis, directo.
Ah, ya, no él ni ella, así nada. Exacto. Eso se dice mucho aquí porque es parte de la cultura de aquí, de la sierra. Creo que sobre todo en las sierras que se hace eso. Me parece que incluso en la costa tratan de no hacer eso, incluso en la costa de aquí, ¿no? Y entonces, eso, ¿ya? Dicen gracias. Muy bien. Esta segunda oración. I've never been to Europe. ¿Qué significa? I've never been to Europe. El día de la prueba va a estar así, ¿no? Preguntando si es que aquí va the o no va the. ¿Qué opinan ustedes? ¿Va the o no va the? No listen. No, ¿por qué? Porque son nombres propios. Nombre propio de, en este caso, un continente. La oración dice, yo nunca he estado en Europa. Yo nunca he estado en Europa. O nunca he ido a Europa. Y igual, no se dice the Europe. Esto no se hace en inglés. ¿Ok? Esta de aquí. He lives in Quito. Lo mismo, ¿no? Decir he lives in the Quito, eso está mal. ¿Ok? Lo tacho porque eso está mal. Antes de Yo los vivo nombres en Quito. propios de ciudades, tampoco se utiliza the. ¿Ok? He lives in Quito, él vive en Quito. Irán copiando, ¿no? En sus cuadernos o en sus hojitas. Esta de aquí. Ecuador is a beautiful country. Ecuador es un país bonito, lindo. Sí, excelente. Ecuador es un país hermoso. Ecuador es un país hermoso. Estaría mal decir esto. Al menos en inglés. Sé que en español sí lo hacemos. Esto de aquí no se hace. ¿Ya? The Ecuador is a beautiful country. Eso no se dice en inglés. Solo directo el nombre propio del país. Ecuador is a beautiful country. ¿Ok? Ecuador es un país hermoso. En español sé que sabemos decir el Ecuador es un país hermoso. Pues sí, en español sí se permite, pero en inglés no, ¿ya? I speak English and Spanish. ¿Qué significa esto? Hablo español, hablo inglés, español. Bien, copiarán ahí en sus hojitas. Yo hablo inglés y español. Nombres propios de idiomas. ¿Ok? Nombres propios de idiomas. Tampoco se pone the antes de nombres propios de idiomas. Okay. I speak the English, eso no se hace. And the Spanish, eso no se hace, ¿ya? No se pone the antes de nombres propios de idiomas. Directo, así. I speak English and Spanish. Yo hablo inglés y español. I go swimming on Monday. ¿Qué significa esta oración? Voy el lunes a la piscina. Sí, netamente es la idea que transmite. El lunes voy a la piscina. Traducción literal, yo voy nadando el lunes. Sí, se entiende mejor en español, el lunes voy a la piscina. En inglés sí se puede comunicar de esta forma. En sí, este es el nombre propio de un día de la semana, Monday, lunes. No ponemos the antes de nombres propios de una semana, de un día de la semana, ¿ok? Entonces, esto no se dice. I go swimming on the Monday, eso no se hace. Directo. I go swimming on Monday, ¿ok? I will buy a hat in January. ¿Qué significa esta oración? Compraré un sombrero en enero. Yo compraré un sombrero en enero. Copien por favor ahí en sus hojitas. Yo compraré un sombrero en enero. Igual, January, enero. Un mes del año, nombre propio de un mes del año. No se pone the antes de los meses del año. ¿Ok? No se pone the. Directo. I will buy a hat in January. No se dice I will buy a hat in the January. ¿Ok? No se utiliza the antes de los meses del año.
La siguiente. Samsung and Huawei are competitors. ¿Qué significa esta oración? Samsung y Huawei son competidores. Son Ah. competidores. Samsung, Samsung y y Huawei Huawei son son competidoras. 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 ¿Cuántos de ustedes tienen Samsung? ¿Cuántos de ustedes tienen Huawei? Y los Yo demás, tengo ¿qué un tienen? chino. Yo tengo un Samsung. Un Samsung. Huawei. Un ¿Pero Logitech. ¿alguien tiene un Huawei? ¿Qué es eso? Ok, igual venden teléfonos, ¿no? Entonces son empresas, en este caso son nombres propios de empresas. No se dice así, the Samsung o the Huawei. Esto no se hace en inglés. Los nombres propios de empresas no se utiliza ningún artículo. Samsung and Huawei are competitors. Este de aquí. Christmas is celebrated in many countries. Listen, por favor, en español. ¿Qué quiere significa? decir ahí? Samsung Huawei. Son competidores. Son competencia entre ellos, ¿ya? Ah, ya. Gracias, Listen. Christmas is celebrated in many countries. ¿Qué significa eso? La Navidad se celebra en muchos países. Perfecto. Copien, por favor. La Navidad, en español sí, la Navidad se celebra en muchos países. Noten cómo en español decimos la Navidad. En inglés, si quisiéramos traducir literalmente, la Navidad sería así, the Christmas. Pero en inglés esto suena mal, ¿ok? Esto no se hace en inglés. No se pone ningún artículo antes de nombres propios de días festivos, lo que les puse aquí. Antes de días festivos, nombres propios de días festivos, no se pone ningún artículo. The Christmas, eso no se dice en inglés. Directo. Christmas is celebrated in many countries. La Navidad se celebra en muchos países. ¿Ok? ¿En muchos y en todos sale lo mismo o no? No se celebra en todos. Qué interesante. No se celebra en todos los países. Se celebra en muchos países. ¿Ok? Y la última. Water is composed of hydrogen and oxygen. ¿Qué significa esta oración? Agua, Se compone de hidrógeno y oxígeno. Listo. Copien, por favor. El agua se compone de hidrógeno y oxígeno. El agua se compone de hidrógeno y oxígeno. El agua. ¿Por qué será que aquí no puse the water? Porque estoy hablando del agua en forma general. ¿Sí? ¿Sí recuerdan que cuando estoy hablando de, puede ser un sustantivo abstracto, en este caso un sustantivo incontable, estoy hablando del agua en forma general, en inglés no se debe poner the, ¿ya? No se debe poner, porque estoy hablando del agua en forma general. En español sí, el español tiene otras reglas gramaticales, pero en inglés no, ¿ok? Directo. Water is composed of hydrogen and oxygen. Igual tampoco pongo the antes de nombres propios de elementos químicos. Esto no se hace en inglés, ¿ok? Water is composed of hydrogen and oxygen. Sin the, directo, ¿ya? Ya saben, si en la prueba ustedes encuentran así, la prueba va a ser así, ¿no es cierto? Varias oraciones con una línea indicando que algo falta ahí y las opciones son, ¿pongo the o lo dejo en blanco? Aquí la respuesta correcta es dejarlo en blanco. No se pone the antes de nombres propios de elementos químicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí o está todo claro? Realmente no está complicado, ¿no? La regla gramatical como tal está bastante clara. De pronto lo complicado es que son bastantes reglas. Ya mismo terminamos, ¿ya? Ok. Aquí les puse una pequeña nota al pie de página. Dice, a diferencia de otros nombres propios, los nombres propios de elementos químicos no se escriben con mayúscula. Entonces, sí, si analizamos, toditos estos nombres propios, Simon, Europe, Quito, Ecuador, English, Spanish, Monday, January,
Samsung, Huawei y Christmas, toditos estos nombres propios se escriben con mayúscula. Los únicos nombres propios que no se escriben con mayúscula en inglés son los nombres propios de elementos químicos. Eso como una nota al pie de esta página como información adicional. Eso no va en la prueba, solo es para su conocimiento, ¿ok? Muy bien. Y hemos terminado los casos en los que no se utiliza the, ¿ok? De ahí tenemos este de aquí. Dice, excepciones de nombres propios que sí necesitan the. También tenemos 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Voy a empezar brevemente de las excepciones de nombres propios que sí necesitan the. Entonces, en relación a esta última regla que dice, no utilizamos ningún artículo antes de los nombres propios de la mayoría de las cosas, ¿ya? Antes de los nombres propios de la mayoría de las cosas no se utiliza ningún artículo, pero resulta que hay excepciones. Hay unos pocos nombres propios que sí se utiliza the, a pesar de ser nombres propios. Hay algunos nombres propios que sí se utiliza the. Voy a enseñarles 4, ¿ok? Solamente son 4 estas excepciones. Empecemos. Número 1. Sí debemos utilizar el artículo the antes de los nombres propios de países que tienen la palabra reino, estado, república o unión en su nombre. A ver, despacito. Sí debemos utilizar el artículo the antes de los nombres propios de países. Ah, ya. Aquí arriba había una regla parecida. Dice, no usamos ningún artículo antes de los nombres propios de, y aquí está, países. ¿Ya? No se utiliza ningún, aquí dice, no se utiliza ningún artículo antes de los nombres propios de países. Pero aquí abajo dice, sí debemos utilizar el artículo the antes de los nombres propios de países. Pero ¿cuál es la condición para utilizar the antes de países? Dice, que tienen la palabra reino, estado, república o unión en su nombre. Si hay un país que tiene cualesquiera de estas 4 palabras en su nombre, en inglés, sí se debe utilizar the antes de ese país. El más famoso de todos, the United States, los Estados Unidos. Es un país y sin embargo sí se utiliza the United States, porque aquí está la palabra estado, states, ¿ok? Porque tiene la palabra states en su nombre, se utiliza the United States. O que tienen su nombre en plural, ¿ok? Si el nombre de un país está en plural, ya saben, plural significa que termina en S. Si el nombre de un país está en plural, sí debe utilizarse the. Y a continuación les escribí estos ejemplos. Examples. The United Kingdom. ¿Qué país será este? The United Kingdom. Irán escribiendo en sus hojitas. ¿Qué país será este? El Reino Unido. Por favor, escriban en sus hojitas. El Reino Unido. Muy bien. Y el Reino Unido. Aquí está la palabra reino. Kingdom es la palabra reino. Como tiene la palabra reino en su nombre, sí se utiliza the. Y the United States, los Estados Unidos. Aquí está la palabra states. Voy a pintar este de otro color. Que en español es estado. Tiene la palabra estado en su nombre, states. Por lo tanto, sí se utiliza the. The Czech Republic. ¿Qué país será este? The Czech Republic. La República Checa. La República Checa. Copien ahí, la República Checa. Es un país pequeño en Europa. ¿Ok? Tiene la palabra Republic en su nombre. Aquí voy a utilizar, ¿qué color usar? Uno que se vea. Este. Tiene la palabra República. ¿Sí ven? Tiene la palabra República en su nombre. Por lo tanto, a pesar de ser un país, el nombre propio de un país, sí se utiliza the. The Soviet Union. ¿Qué país será este? La Unión Soviética. La Unión Soviética. ¿Ok? En este caso, un conjunto de países. Tiene la palabra Union en su nombre. Aquí está.
Por lo tanto, sí se utiliza the. The European Union, lo mismo, tiene la palabra union en su nombre, por lo tanto, se utiliza the. The Philippines, este es un ejemplo de un país que su nombre termina en plural, ¿sí? Aquí está la S. Nombre de un país, nombre propio de un país, pero que está en plural, las Filipinas, ¿no? Las Filipinas, en inglés, the Philippines, sí se utiliza the, por ser un país cuyo nombre propio está en plural. Y este último lo mismo. The Netherlands, en inglés, los Países Bajos. Los Países Bajos en inglés se dice the Netherlands. Igual utiliza the porque es un país que tiene su nombre en plural. Eso ha sido todo por hoy. No hay deber, tranquilo.